Ya hemos coincidido en reuniones anteriores que la institucionalización del país será la mejor vía para frenar la actividad extremista, para aislarla políticamente y poder así exterminarla bajo el peso de la represión. La interpretación que en 1973 hizo Luis Politi del general Lanuse fue breve. La película no se estrenó comercialmente, pero el visceral actor, sin saberlo, ya había firmado su sentencia de exilio. 3 años después, un 21 de junio, una furgoneta Falcon blanca interceptó a Politi frente a la Secretaría de Comercio. Lo tuvieron secuestrado durante 36 horas. Cuando pasa todo esto, el día del secuestro yo era muy chica, tenía 12. Estábamos esperándolo un día del padre que viniera para... Yo le había comprado una tacita de regalo. Y no venía. No venía. Y entonces todos preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no nos dijeron nada. Nada nos dijeron en ese momento. Y después nos enteramos lo que había pasado. Lo interrogaron sobre su participación en la película y el paradero del director Raimundo Gleiser. La Asociación de Actores buscó rápidamente su liberación. 2 días después, Politi abordaba un avión hacia México. Iniciaba el doloroso camino del exilio, mientras que Gleiser engrosaba la lista de desaparecidos. Y de golpe, a través de terceros, me enteré que había sido detenido, que había tenido dificultades, y de pronto vino lo del exilio. A partir de la interpretación de Adoquín Viñale en La Tregua, primer filme argentino y latinoamericano en ser nominado al Oscar como Mejor Película Extranjera, Luis Politi comenzó a ser reconocido. A 40 años del estreno de la película de Renan, la pregunta es inevitable. ¿Qué otras páginas hubiera escrito en nuestro cine si el exilio no lo hubiese arrancado del país? Yo vi el trabajo de Luis en La Tregua, una película que sin duda fue la que lo lanzó o lo puso digamos, en la mira de la gente. Yo recuerdo que filmamos en enero y febrero La Patagonia Rebelde, terminamos un día viernes de hacer los interiores y el lunes empezamos a filmar La Tregua, de modo que era un momento de una gran efervescencia. Y él estaba genial. Yo me acuerdo que cuando él filmaba yo descansaba, pero se corría la voz que era muy divertido lo que hacía. Entonces un día lo fui a ver. Nació en Mendoza en el año 1933 de una familia obrera. Estudió arte dramático. En 1966 viajó a Buenos Aires buscando ampliar los horizontes que su provincia natal no podía brindarle en su vocación de actor. Un hombre apasionado, espontáneo, intuitivo y vehemente. Mi viejo era una persona que no había terminado el primario y era muy culto, me lo dice toda la gente que lo conoció. Como compañero de trabajo era impecable, más allá de sus condiciones como actor, que era un actor de raza. Y él era una persona sumamente divertida y era como muy buen compañero, excelente, siempre se reía. No puedo sacarme de la cabeza ni de mis ojos la sonrisa de Politi. Él saltaba de una cosa de mucho humor y muy divertido a lo que yo llamo cabronadas. Quienes lo conocieron coinciden en recordarlo como un hombre de carácter fuerte, que pasaba del enojo desmesurado a la necesidad casi inmediata de arrepentirse y reconciliarse. Cuando yo lo conocí era canoso y daba una cierta edad, que en el caso del padre de No toquen a la nena, yo quería que, por un lado, no tuviera tantas canas, pero por otro lado se notara que se las tiñera, que era una actitud chanta que me venía muy bien para el personaje. Se lo expliqué en términos racionales y Luis lo aceptó y le pareció que iba a enriquecer la caracterización del personaje. Y cuando se terminó todo el trabajo, le quitaron todas las telas y papeles y se encontró con el espejo. El estallido de Luis fue desmesurado, empezó a romper todas las cosas de madera menores que había en ese cuarto. Se agarró una irritación
Yo me cabré con él también, se fue dando un portazo y yo dije, bueno, me da la impresión que vamos a tener que elegir a otro actor. Una hora después golpeó la puerta y se disculpó con todos. Él era un hombre muy vivaz, muy alegre, muy inquieto, no paraba. Recuerdo de que me llevaba, mi mamá me vestía con las polleras largas, toda la camisita cerradita, unos anteojos así, una cosa. Y él era lo otro, ¿viste? El demonio prácticamente, donde me decía, una mujer tiene que estar ajustadita, seductora, si se pone una camisa tiene que estar linda. Alejandro le sigue pegando. ¡No! ¡Déjalo, que no se va a morir! ¿Cuánta azúcar toma el señor? Pero che, a ver si lo dejan tranquilo una vez. Oíme. ¿Qué? Volvé cuando se duerma tu marido. ¡Qué grosero que sos! Está buena mi cuñado. Muy mujeriego. Le gustaban muchísimo las chicas, las mujeres. Ese papel que él hace en La Tregua lo pinta verdaderamente como es él, ¿no? Que esos tipos que miran a la cuñada, que miran a la amiga de la hija, que miran a las menas. Actor versátil y profundamente auténtico, antes de su exilio ya acumulaba numerosos trabajos en teatro, cine y televisión. En 1975, la prensa latina de Nueva York le otorgó el premio al mejor actor por su interpretación de Remigio Calamaco en Los Gauchos Judíos. Luis tenía una enorme intuición, o sea, yo con él trataba de intelectualizar lo menos posible, no psicoanalizar el personaje, no hablar de la historia, sino partir de él, que era un honorable mendocino y que conocía muchas cosas de haberlas vivido, y se instaló en una posición del personaje como que yo le había pedido que no actuara, sino que fuera él, y es notable lo que él logró. Él tenía una forma de actuar así súper moderna, trabajaba con la verdad, absolutamente. Yo hay algo que rescato de los mejores actores es cuando no actúan, cuando viven, y cuando la cámara, que se mete en el alma de los personajes, se mete en los ojos, no descubre ninguna trampa, sino que el tipo está viviendo lo que le pasa. Esto le pasaba a Luis y no es poca cosa, ¿no? En marzo de 1976, Isabel Perón es derrocada por un golpe militar. Aquella película de 1973, proyectada durante la democracia en fábricas y villas miserias, cuentan sus amigos que le costó el exilio. Primero México y después España. Él mismo ironizó con su situación y peso físico. Llevaba 15 kilos de miedo y 100 de tristeza. Luis no trabajaba en política. No era un tipo que estaba metido en ninguna de las cosas, pero había hecho esa película, Los Traidores, y lo estaban buscando por eso. Viene el famoso momento como de la otra separación, que fue el tema de la dictadura militar. Entonces yo siento que lo pude disfrutar muy poco, pero fue muy intenso el vínculo. El jefe de la Policía Federal era el general Arturo Corbetta, que fue el que le dio el pasaporte a Luis Politi, a Marilina Ross y a otros amigos para que pudieran irse. Desde esta orilla, quienes habían quedado libraban otra lucha, la lucha contra el temor, la censura y la distancia. Una de las cosas atroces de la dictadura fue además el cercenamiento de las libertades, de la libertad de trabajo primero y de la libertad de expresión después. Es muy feo tener un ser querido que vos no podés, como que parecía que estaba atrás de una cortina negra, ¿no? Como que no llegabas a tenerlo ni a alcanzarlo y lo sentías que estaba sufriendo y que no podías hacer nada, y como hija menos. No sé, el exilio en ese momento fue una cosa para nosotros terminante, una cosa trágica. Y la represión también fue una cosa de mucho dolor. En España, desde el exilio, logró desarrollar su carrera y participó en más de una decena de películas con gran reconocimiento del público y de sus colegas. Sin embargo, la nostalgia devastadora comenzaba a ganar terreno. Él tuvo esa virtud de ser como mejor padre en el exilio, como que se dio cuenta de un montón de cosas. El sufrimiento, la distancia, el no poder acercarse.
trató como de darme lecciones de vida y decirme cosas que nunca me había dicho, siempre a través de algunas cartas, y de permanentemente hablarme con dulzura, con cariño, con amor. Fue luz, energía, despertar al mundo, conectarme con el amor, con la sensualidad, con el otro, y a la vez lo loco es estar inmersa en un mundo de exiliados, que era atravesar una puerta en un departamento y encontrarme con un tango y mucha gente triste. El exilio ha marcado la historia argentina. San Martín, Rosas y Sarmiento murieron fuera del país. Ya en el siglo XX, hubo escritores y actores exiliados durante alguno de los gobiernos peronistas y dictaduras militares. El desarraigo y la violencia plantean de manera desgarradora el drama de la identidad. Parece que aún en el exilio los seguían de alguna forma psicopateando, con que los iban a matar, que iban a matar a su familia. No hay nada peor que el destierro. Y un tema que lo define muy bien el personaje de Brandoni en Madre Argentina, cuando después de 10 años vuelve al país y se puede mover con libertad, vive en Nueva York, en una situación privilegiada, y dice: ¿Sabes qué pasa, Yoli? Hay cosas que no se pueden meter en una valija. Entre otras cosas, las raíces. Y esto es un tema que tiene que ver con la identidad, ¿no? El 14 de julio de 1980, Luis murió de hepatitis en la clínica de Nuestra Señora de la Concepción, en Madrid. Hay quienes afirman que la verdadera causa fue la tristeza. Después me enteré de la noticia de su enfermedad y la consecuencia inesperada de su muerte. Y ahí sí nos juntamos un grupo de amigos, fuimos a recibir los restos de Luis. La sensación de no poder volver, que no sabía cuánto tiempo se iba a extender, lo deprimió mucho. Bueno, sufrimos muchísimo el exilio, como Politi. Y Politi se nos murió allí de tristeza. Y estábamos todo el tiempo juntos, con Luis y con Marilina, ¿no? Y Luis se nos murió de pena, como estábamos todos a punto de morirnos de pena. Se murió de tristeza. Yo no me atrevería a decir que se murió por eso. Pero que murió triste, sí. No me atrevería a decir que murió por eso. Fue una complicación de una hepatitis que tuvo mal curada. La tristeza lo enfermó. Yo sentí que se desmoronaba el mundo, mi mundo en ese momento. La muerte de Luis Politi en Madrid es fiel reflejo de la intolerancia argentina a lo largo de su historia. Creo que Luis era un enorme actor, que nos perdimos por todo lo que pasó en este país. Hubiera sido un actor con el que yo hubiera trabajado el resto de mi vida. Era un tipo para encomendarle protagónicos importantes. Pues empezaba a ser reconocido en España. Había hecho una película que yo menciono mucho, El Nido, de Jaime de Armiñán, con Alterio, donde tenían una escena que improvisaron memorable. Déjame que te diga una cosa. De verdad. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hala, déjame en paz. Gracias, hombre. No me creo una sola palabra de lo que dices. Pero pones tan buena voluntad. Voluntad y penitencia. Vamos. Te vas a Salamanca. 5 semanas a pasarlo bien. Y aquí no vienes hasta que vuelvas a vivir. No tengo nada que hacer en Salamanca. Y lo que pasó ese día cuando terminó la película fue muy conmovedor. Porque terminamos de ver la película y nos dimos cuenta qué pedazo de actores eran estos dos. Y cómo los habíamos perdido. Porque hasta ese momento los teníamos perdido para siempre. ¿Y sabe dónde vivo después de tanto amasije? En un rancho que se cae a pedazos, en una tierra que no es mía.